Me puse a pensar es presentado por Books.Fly. Lo único que hemos aprendido a lo largo de los años es que tenemos que callar nuestros sufrimientos, las cosas que nos hacen daño, las cosas que... y vivir con eso toda la vida y echar para adelante. Pues nos critican como que somos la generación de cristal, pero no se dan cuenta que somos la generación que está... dispuesta de verdad a mirar hacia adentro, a sanar sus heridas, que nos ha tocado a muchos romper los patrones generacionales de nuestra historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Me Puse a Pensar, este podcast en el que hablamos de lo que pensamos cuando pensamos en la vida. Y hoy, bueno, quiero invitarte de una vez, calentico, a que revises. Si estás suscrito, te suscribas, comentes, actives la campanita, le des like, lo compartas, lo mandes a una persona en este momento y le dices, mira, qué chévere este podcast. Y ya, y tú se lo dejas ahí o le escribes, mira esto. Y bueno, se lo dejas ahí y ya con eso ustedes entrarán a tener una conversación. Y como este es un espacio en el que hablamos de lo que pensamos cuando pensamos en la vida, es decir, de cualquier cosa, hoy, yo no sé dónde dejé mi teléfono por ahí. Aquí está. Quiero tener el teléfono porque esta semana puse una encuesta en mi Instagram donde les preguntaba si ustedes han tenido una crisis existencial. Y bueno, como que algunas personas respondieron y me contaron también un poco de sus experiencias. Pero la verdad es que yo, en este momento, Eric White está pasando por una crisis existencial, un proceso que se abrió así, no sé, no de repente, no de la nada, no es que surgió, no es que me puse triste porque por las situaciones que estamos viviendo ahorita. Pero bueno, creo que han sido diversas circunstancias y con el paso de los años creo que me han venido trayendo hasta el punto en el que estoy ahorita. ¿Por qué? Porque yo cuando creé el podcast, yo lo creé pensando en que yo tenía muchas cosas que decir que no sabía cómo hacerlo. Y bueno, por eso creo que consciente o inconscientemente me he estado trayendo a mí mismo hasta el punto en el que tengo que hablar de las cosas que me duelen, de las cosas que es más difícil y de las cosas más turbias de mi vida. Pero bueno, en este momento quiero hablarles de la crisis existencial. Yo diría que, bueno, he pasado distintos procesos durante mi vida y creo que es real. Voy a empezar a creer que es real la teoría de que, no sé, cada cierta cantidad de años, cada 5 años, por ejemplo, pasas por una crisis existencial. Es una teoría que existe, que es una teoría que está por ahí. La gente, por ejemplo, mi última crisis existencial, que fue muy fuerte, fue cuando tenía 16 años. Ahora estoy a punto de cumplir 21 años. Y bueno, han pasado 5 años exactamente desde entonces hasta ahorita y bueno, yo siento que es real esa teoría. Pero cuando llega la crisis existencial, para mí es como un proceso súper duro, súper difícil. Y lo compartía a través de mis historias, a través de unos escritos, porque hay veces que no se comprende, que no se entiende, que, por ejemplo, cuando se lo comento a personas que son más adultas, no entienden, o sea, los adultos en este momento no entienden por qué los jóvenes sufren tanto. Porque, bueno, han tenido otra crianza, han tenido otra vida, les han enseñado, a todos,
hasta cierto punto nos han enseñado que tenemos que soportar cosas para poder ser felices. Y esa es la crianza que han recibido nuestros padres y esa es la crianza que a su vez nos ha trascendido a nosotros. Sin embargo, nosotros que formamos parte de una nueva generación tenemos otra manera de ver las cosas y otra forma. Entonces, cuando yo he comentado que he tenido episodios fuertes durante mi vida en los que he estado muy triste, eh, es como que nunca falta esa persona que pregunta, tal vez no desde un mal punto o porque, ¿sabes? Sino porque de verdad en su cabeza no entienden. O sea, a mí me preguntaron esta semana, ¿qué problemas puedes tener tú, un muchacho que lo que tiene son 20 años, que, o sea, no entiendo, que no estás disfrutando la vida, que no estás contento, o sea, ¿qué problemas puede tener un joven de 20 años? O sea, porque ya los problemas es cuando uno tiene 40 y entonces tienes que, no sé, pagar $20,000 en el negocio, tienes que no sé qué, te hace falta dinero, tienes que mantener a tus hijos, pero en este momento de tu vida, o sea, y yo le decía que, bueno, el problema también, uno de los problemas está en que los adultos, las personas, bueno, ya uno se supone en teoría, ya lleva a cumplir 21 años que ya voy a ser un adulto a nivel mundial, pero las personas que son mayores subestiman el sufrimiento de los jóvenes y lo compartí en mis historias también, que estamos metidos en una sociedad donde no está bien visto, está prohibido, sobre todo en Latinoamérica también, sentirse mal. O sea, no está bien visto. O sea, que tú te sientas mal no está permitido. Que tú sufras no está bien. Tienes que estar todo el tiempo contento. Y, por ejemplo, cuando tú estás contento o cuando tú estás triste, te dicen, ánimo, lo mejor es lo que pasa. Eh, ¿Sabes? Y tú no sabes, tú no tienes idea de por qué yo estoy sufriendo. Pero, por ejemplo, cuando una persona se le muere un hijo y tú vas a esa mamá y le dices, eh, ánimo, o sea, esa persona con tu ánimo te va a mandar a lavarte ese culo porque obviamente yo de bolas lo que quiero es tener a mi hijo aquí y no me importa. Y yo sé que el proceso de la vida y la muerte es una realidad y que Dios existe y que Dios hace su voluntad, pero en este momento yo tengo un dolor y yo lo quiero sentir. Y cuando muchos jóvenes yo he estado en ese punto en el que no te sientes comprendido, te sientes incomprendido completamente. Y te voy a contar. Yo cuando tenía 16 años, ya que ya te dije, entré en una crisis existencial profunda porque fue la primera vez que a mí me gustó un muchacho. Y obviamente yo siempre que sí me habían gustado las niñas y no sé qué, y había tenido que sí mis noviecitas y no sé qué, y me gustaban también. que era lo que yo no entendía, ¿me entiendes? O sea, yo no entendía ese peo, pero me gustaban. Y la primera vez que a mí me gusta un chamo, yo no solamente que entré en crisis. Entré en crisis porque por diversas circunstancias. Te voy a hablar de mi contexto. Yo durante muchos años de mi vida, estuve dentro de la iglesia católica y formaba parte activamente de los grupos. Obviamente, ¿qué te enseñan en la iglesia? Bueno, que te gusten los hombres es malo, si eres un hombre, y bueno, que te vas a ir al infierno. Entonces, es, o sea, es un choque para ti que lo estás sintiendo. Yo no sé, lo he comentado, lo he pensado, pero la primera persona
que no se acepta bajo esas circunstancias es uno mismo. Y yo me recuerdo mucho que yo me sentí presionado a decirlo. ¿Por qué? Porque, bueno, estaban detrás de mí. O sea, mira, este carajo me gustaba, pero yo con él, nada, ¿me entiendes? Nada. Yo sentía que a mí me gustaba y ya era una persona con la que yo hablaba por teléfono, era una persona que yo veía de vez en cuando y nos tomábamos un café, pero no era una persona con la que yo estuviese teniendo algo. De paso, yo tenía 16 años. Entonces, simplemente me gustaba y ya, sentía cosas por esta persona. Y obviamente empieza, no sé, uno es evidente, las mamás se dan cuenta de esas cosas. Y ella, yo sé que se va a molestar porque diga esto, pero yo me sentí presionado a decirle que a mí me gustaba esta persona porque ella todo el tiempo me pedía que yo se lo dijera. Y de paso me dijo a mí que sea lo que yo fuera, ella me iba a aceptar como yo era. ¡Mentira! O sea, esa fue la peor mentira que a mí me pudieron haber dicho en mi vida. Porque me sentí presionado a contarle en un momento donde de pronto no era necesario que yo abriera ese proceso. Porque no estaba preparado emocionalmente, psicológicamente, no tenía las herramientas. Y eso desató, bueno, una crisis cuando yo le digo, siento allí a mi mamá y le digo, mira, ¿tú quieres saber? Bueno, sí, a mí me gusta este chamo y ya, y me gusta. y ya, eso era todo. Pero ese fue un sufrimiento tan grande y tan desgarrador en su vida que bueno, para mí también lo fue, porque obviamente como con lo que te estoy diciendo, yo no me sentía bien conmigo mismo, yo sentía que yo era un error, yo me sentía mal, y obviamente no estaba preparado para yo decir nada y solamente se lo dije a mi mamá. ¿Y qué es lo que tú esperas? Que la persona que te dijo a ti que siempre iba a estar para ti y que te iba a aceptar tal cual como tú eras y te iba a amar de esa forma, te acepte, te abrace y ya. Pero no, eso no fue lo que pasó en mi vida. En mi vida se abrió un conflicto súper difícil que bueno, yo creo que hasta el sol de hoy, donde estamos, han pasado 5 años y todavía a veces tenemos temas al respecto. Entonces es complicado y bueno, ya luego, o sea, uno entiende también que los papás pasan un proceso, ¿sabes? Tienen otra crianza, tienen otra forma de ver la vida. Eh, eh, Sufren mucho por el que dirán también. O sea, hay como diversas circunstancias que las entiendo, pero yo te estoy contando mi perspectiva como hijo y lo que a mí me generó un sufrimiento. Entonces, nada, también hay cosas que, bueno, que si se me olvidan, que no te estoy contando, que no sé qué. Pero mi mamá le dolió mucho porque ella ya me había defendido mucho de ese tipo de comentarios, ¿sabes? Y ella, su pensamiento es que si yo era gay o era bisexual o lo que fuera, me gustaban los hombres, iba a sufrir. Iba a sufrir de que la gente se metiera conmigo, iba a sufrir de que... entonces, para protegerte, es que toman esa actitud, ¿sabes? Porque ellos sienten que te están protegiendo. Pero, o sea, no hay nada más horrible que estar reprimido. Y bueno, yo no le estaba pidiendo ni que quería ser novio de este pana. O sea, yo simplemente estaba siendo honesto con mis sentimientos y con lo que yo sentía. Y recientemente en esas fechas también me robaron, me quedé sin teléfono, o sea, yo trabajaba con mi teléfono en ese entonces y obviamente fue como un aislamiento del mundo donde yo era lo único que estaba, yo con mi problema, él y yo,
y con mi tristeza y con mi angustia y sin la comprensión de nadie. Y se lo conté a una amiga, recuerdo, y ella lo supo y bueno, no, nunca me juzgó ni nada, ni nada. Pero yo entré en una crisis muy, muy, muy fuerte. De hecho, me deprimí por un año completo, donde yo lo que quería hacer, bueno, era matarme, ya yo lo he dicho varias veces. Eh, pero a mí, mis amigos me pagaron la terapia y yo veía terapia online desde mi cuarto, desde mi cama, porque yo no me podía ni parar de la tristeza que yo sentía porque, o sea, no te sientes bien contigo mismo. Como en este episodio estamos hablando de, bueno, esas cosas que son un poco más difíciles, esas crisis emocionales que tenemos por dentro y también esas cargas generacionales que a veces llevamos con nosotros y lo hacemos inconscientemente, pero está científicamente comprobado que podemos cargar con nosotros, bueno, los traumas de toda nuestra generación que no los han sanado. Y por eso la recomendación de este episodio es que leas este libro que se llama Este dolor no es mío, que es, bueno, de muchísima ayuda si quieres realmente romper ese ciclo, esa carga generacional que hay en tu historia familiar. Sin duda alguna te va a iluminar muchísimo este libro, que lo aborda también desde una perspectiva psicológica, científica, para que tú comprendas realmente muchas cosas de ti y puedas elevarte a una versión mejorada de ti misma, porque cuando rompemos con esos patrones, pues realmente nos elevamos a ser la versión más auténtica de nosotros. Por eso te invito a que lo leas. Está aquí en Booksfly, que es esta librería que queda en el Centro Comercial Mediterranean, de la que tanto les he hablado aquí en Valencia, pero que si ustedes están en cualquier otra parte de Venezuela, pues pueden entrar a la página web www.bookfly.com y allí van a encontrar este y muchísimos otros libros de cualquier tema que a ustedes se les ocurra, de cualquier género que a ustedes se les ocurra, pues está aquí en Booksfly, que es la mejor librería de esta ciudad, me atrevo a decir, y de las mejores del país, o si no, es la mejor. Pero, bueno, también pueden venir, si son de Valencia, pueden venir y se toman un café aquí en las instalaciones del café que ellos tienen, que es súper bonito, súper acogedor, pero aquí además es delicioso. Se toman un Viena Sakura, un Sakura Latte. Tienen tantas opciones diferentes que no las he probado en ningún otro lugar y que me encantan, que por eso es que amo Bookfly y también los amo porque apoyan muchísimo nuestro podcast. Por eso los invito a que lo sigan a través de su cuenta de Instagram, que está apareciendo aquí abajo. Muchas gracias a Bookfly por apoyar este podcast y, bueno, no dejen de leer este libro. Y en estos días vi una frase que era para las mamás, que decía que como que cuando tú le dices algo hiriente a tus hijos no te dejan de querer a ti, tus hijos se dejan de querer a sí mismos. Y yo me sentía súper mal porque yo sentía que yo era el causante de un sufrimiento enorme para mi mamá, para mi familia, y solamente lo sabía ella en ese momento, ¿no? Y ya después, bueno, se abre otro proceso cuando, ¿sabes? Estás en la adolescencia, me gustaba una muchacha, fue la relación que tuve por como 2 años hasta que la terminé y no sé qué, ya conté ese cuento, creo que en el segundo episodio, que yo terminé una relación y no sé qué más, ya después les contaré esa historia porque esa es otra historia y otro proceso de mi vida. Pero lo que te estaba diciendo es bueno, ha sido una de las crisis existenciales y yo creo que te la estoy contando por encimita de mi vida y uno de los sufrimientos más grandes de mi vida. Y actualmente que he abierto un proceso en mi vida por diversas circunstancias, situaciones que, o sea, tú a veces cargas por dentro cosas que tú tratas de ignorarlas. Y esto fue lo que me pasó a mí. Yo
traté de ignorar por mucho tiempo o dejé de mirar hacia allá por mucho tiempo con respecto a una situación de mi vida. Porque yo, y lo decía a través de mis historias también, porque creo que no me gusta mucho, a mí no me gusta mucho estar en el papel de la víctima. Y creo que por eso, porque bueno, me gusta estar siempre positivo, mantenerme en energía, no sé qué más, estar contento. A mí me gusta estar feliz. Estar triste, lo sufro, horrible, con intensidad. O sea, me puedo morir de tristeza, de verdad. Y bueno, es como una cosa que he cargado conmigo durante toda mi vida y que no había estado viendo y que hasta ahorita, que estoy un poco más grande, me he hecho las preguntas de por qué me molestan estas cosas, por qué estoy teniendo esta actitud, qué es en realidad lo que me está molestando. Y bueno, me di cuenta que lo que me está molestando es algo que yo tengo adentro. Y, y bueno, eso salió de mí y ha despertado como ¿sabes? Cuando abres, destapas una herida y está ahí abierta y está desangrándose y ahora la estoy conociendo, estoy viendo de qué dimensión es, estoy viendo qué me duele, cómo me duele, por qué me duele. Y yo nunca me he tomado a la ligera mi salud mental, mi salud emocional. No me lo tomo de esa forma. Y inmediatamente abrí este proceso. Fui a terapia. Y bueno, la terapia yo siento que es algo que a mí en particular, y no lo digo por exagerar, de verdad que me ha salvado la vida porque wow, ha sido de mucha ayuda. Y una de las cosas que me dijeron en terapia esta semana, que fue como wow para mí, es que ese sufrimiento que yo tenía, o sea, esa herida que estaba allí, no se iba a ir de mí nunca. Sabes que hay cosas que te dicen que tú puedes superar. Sabes que hay cosas que te dicen que tranquilo que esto va a pasar, tranquilo que esto tú lo vas a superar. Pero que tú tengas una herida por dentro y que eso así se convierta en una cicatriz, siempre va a ser algo que va a estar allí, es muy difícil, pero es importante reconocerlo y saberlo, porque mi psicólogo me decía, tú ahorita abriste este proceso y entras en una crisis y ya, y puede que pase un tiempo y te vuelvas a sentir mejor, pero después puede que dentro de 5 años otra vez tú entres otra vez en una crisis por este mismo tema. Y por eso tienes que permitirte sentir y conocer cómo eres a través de esa crisis. Darte la oportunidad de entender bueno, que tienes que sentirlo. Y por eso es que yo te decía que no le puedes, o sea, tú no le puedes decir a alguien que está sufriendo y que se sienta bien y ya. Y si tú ves a un joven que está sufriendo y que puede o no puede hablar de eso, como yo en este momento, o sea, y no lo entiendes, abrázalo, pero no lo cuestiones, no le digas, pero ¿de qué vas a estar sufriendo tú? Porque después te sorprendes cuando tú das una mirada y ves la tasa de suicidios que existe. ¿Y por qué? Porque es un montón de jóvenes que están sufriendo y se sintieron incomprendidos y en una sociedad donde lo único que hemos aprendido a lo largo de los años es que tenemos que callar nuestros sufrimientos, las cosas que nos hacen daño, las cosas que... Y ya, y vivir con eso toda la vida y echar para adelante, pues, y ya. Y nos critican como que somos la generación de cristal, pero no se dan cuenta que somos la generación que está
dispuesta de verdad a mirar hacia adentro, a sanar sus heridas, que nos ha tocado mucho romper los patrones generacionales de nuestra historia y que aceptamos y que nos permitimos sentir y que aceptamos nuestro sufrimiento y de pronto es algo más profundo de ver. Y yo lo decía como que es como cuando alguien está deprimido. Cuando alguien está deprimido, tú no le puedes decir a alguien, mira, pero siéntete, o sea, todo va a estar bien y tú vas a estar mejor. No funciona así. Tú no le puedes decir a una persona eso. Porque yo, por ejemplo, en este momento, lo único que quisiera es estar feliz, porque es más fácil. Y por eso también agradezco, dentro de todo, que la vida me ha traído a este punto en este momento de mi vida donde tengo más herramientas para afrontarlo. Porque lo compartía también, que yo considero que nuestro ser es sabio y que sabe cuándo estamos preparados para sanar y cuándo tenemos que hacerlo también. Y el universo, la vida, a veces uno mismo, consciente o inconscientemente, te llevas hasta el punto donde tienes que sanar sí o sí. Y si tú tratas de ignorar la herida, igualito esa herida va a estar allí y te va a doler. Igualito te va a generar otras consecuencias durante tu vida. Porque, por ejemplo, ir a terapia esta semana me ayudó a entender muchas cosas de mí que yo a veces, por ejemplo, me levanto y no tengo ánimo, no tengo energía, me cuesta más hacer las cosas. A veces estoy molesto y no sé por qué. Tengo, ¿sabes? Actitudes que ni idea. Pero es porque tú estás arrastrando algo interno que tú no lo sueltas, que tú no lo sacas, y eso está allí, aunque tú decidas ignorarlo, aunque tú a veces ni te acuerdes, porque yo cuando me preguntaba, bueno, pero ¿por qué yo estoy así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es no sé qué? Y después, boom, abrí un proceso en mi vida del que, bueno, espero poder contarles después. En este momento no me siento preparado para eso. Pero sí que sepas que una persona que está sufriendo no está sufriendo porque quiere sufrir y ya. Lo digo en el sentido de una persona que es algo interno, que no es una situación que tú puedes cambiar, que no es algo sino que es algo que está allí. Y hay veces, o lo mejor, este es mi consejo y con esto creo que voy a cerrar. Lo mejor que tú puedes hacer por una persona que sufre es acompañarlo, estar allí, sentarte a su lado y no decir nada. Y no decir nada, pero que esa persona no se sienta solo, que esa persona sepa que tiene un respaldo emocional o que tú estás allí si tú quieres apoyarlo y si tú quieres ayudarlo. Y yo entiendo que desde el punto de vista del que ve a la persona que sufre es muy difícil, porque tú, cuando ves a un ser que amas, que sufre, no lo entiendes, sufres tú también. Y yo recuerdo mucho, y nunca se me va a olvidar, de verdad, siempre voy a estar agradecido con mis amigos que me pagaron la terapia cuando yo estaba deprimido, porque mi amiga Mileida me decía, es que yo no entiendo, ¿sabes? Yo no entiendo, yo no sé qué puedo hacer, pero ella estaba desesperada y ella sufría también conmigo, o sea, ellos no sabían qué hacer conmigo. Y sufrían también conmigo, pero nunca fue una cuestión de no sufras, eso no importa, préstale atención a lo bonito que es la vida y ya, porque no es así, no funciona de esa manera. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer por una persona que sufre es estar allí y acompañarla y sentarte a su lado y darle un abrazo. A veces no tenemos que decir nada, de verdad a veces no tenemos que decir nada. Cuando una persona, por ejemplo, pierde un ser querido, no hay palabras y no tienes que decir nada, simplemente que tú estés allí y ya es suficiente.
Pero no que tú digas lo mejor es lo que pasa, Dios siempre hace su voluntad, las mejores batallas para sus peores guerreros, no sé cómo es el cuento. Eh, y vas a ver que pronto te vas a sentir mejor. No, no funciona de esa forma. Por eso mi mensaje también a través de este episodio es tener un poco más de empatía. Y se me olvidaron los mensajes de ustedes, pero mucha gente me escribió que han tenido procesos también y los voy a buscar. Por ejemplo, aquí una seguidora me escribió y me dijo que sí, que ser el que rompe el patrón es liberador, pero al mismo tiempo deja heridas profundas que es difícil entender. Como persona dentro de mi familia que le tocó romper el patrón ha sido complicado. Es una cadena muy larga de sucesos que te llaman a despertar. Y es triste vivir solo, pone ella entre comillas, sabiendo que estás en contra de la corriente. Pero más triste es dejarse arrastrar por la misma cadena por no tener la fuerza de voluntad de intentarlo. Esto me recuerda una cosa que yo también compartía en las historias y que estaba hablando con una amiga en estos días de esto de las constelaciones familiares. Cuando tú eres el que vas a romper el patrón, o sea, eso genera internamente una cosa, una molestia, porque estás separando a la familia, estás como rompiendo eso allí y es mejor para esa mente, consciente o inconscientemente, estar unidos todos en el sufrimiento que romper lo que haya que romper. Y bueno, es fuerte cuando lo miras de esa forma y me decían como que, o sea, cuando tú estás rompiendo el patrón, también internamente el ser de las personas que están a tu alrededor, dentro de tu familia, por ejemplo, quieren que lo hagas, pero al mismo tiempo les molesta que lo hagas porque estás justamente eso, estás como generando una herida. Entonces, otra manera de injustificarme, comentan por aquí las situaciones, cuando te dicen lo de la edad o alguien que lo tuvo todo, que no le faltó comida en la mesa, que todo lo que necesitaba se lo dio en bandeja de plata porque está sufriendo. Particularmente, no me siento una persona valiente, siento mucho miedo, lloro bastante y muchas veces soy tímida y cobarde, pero hay días en que miro atrás y no tengo idea de cómo hice para tener el coraje de romper el patrón y lograr muchas cosas de las que tengo hoy. ¿Viste? O sea, hay mucha gente que está también en esa situación y, y bueno, que uno no lo sabe, pero que es complicado. Por ejemplo, aquí me dijeron, gracias, yo también cargo un dolor que no se va, y cuando me lastiman y lo expreso me dicen precisamente eso, generación de cristal. Yo creo que los papás, si tú eres papá, si tú eres adulto, abraza a tus chamos y si no los entiendes, yo creo que lo mejor que hay que hacer, este es otro de los mensajes que hay siempre en mi episodio, es ir a terapia. Para mí, de verdad, lo que me ha mantenido bien. Yo en estos días me reía, yo decía, verga, yo más bien soy normal para tantas cosas que yo he vivido, pero, pero para mí lo que me ha mantenido, te lo juro, en serio, y nunca va a estar de más, aunque al principio tú no entiendas para qué es la terapia y cuando vayas no entiendas nada, ve a terapia, ve a terapia, todos siempre, todos al menos alguna vez en la vida, tenemos que ir a terapia y ve, pero ¿por qué la gente no va? Porque es más difícil, te da miedo, te tienes que enfrentar ahí con tus cosas internas y sanar y salir de tu zona de confort. Pero bueno, ya nos extendimos bastante en este episodio, gracias. De verdad estoy feliz de poder compartir un poco, que incongruente, ¿no? Él está sufriendo pero está feliz, pero de verdad me siento como liberado de poderles compartir un poco de lo que estoy viviendo en este momento, porque es un proceso complicado, pero que estoy también, que arrecho cuando tienes otra mentalidad, porque yo después que pasé por mi momento de crisis, también pensaba que estoy frente a una oportunidad en mi vida de poder, ¿sabes?, empezar
o sea, ser una versión más mejorada de mí, plena de mí, y más auténtica y más feliz. Y escalar hasta una nueva dimensión, ¿sabes? Estoy como a punto de abrir mi ser hacia algo nuevo y es lo bonito de los procesos. Por eso el sufrimiento no siempre es malo. O no es malo si no lo decides ver así, porque está allí para mostrarlo lo que nos duele y lo que tenemos que sanar. Igual que la rabia está allí para mostrarnos lo que no nos gusta y qué vamos a hacer con eso en nuestra vida. Pero es cuestión de hacerse las preguntas correctas y bueno, a veces hay que ser valiente para poder enfrentar lo que haya que enfrentar, pero es necesario, es necesario. Yo decía que no puede ser que sea malo, o sea, que lo mejor sea que tú te calles tu sufrimiento y que sea malo que lo digas. No puede ser, no es malo. Es bueno que lo digas, es bueno que lo trates, es bueno porque, por ejemplo, yo aquí compartiéndolo contigo, estoy seguro que si te has sentido identificado, genera como una semilla, una cultura, un algo que te va a motivar también a ti a hacerlo. Y es así como vamos a empezar a ser mejores personas y mejores en todo. Entonces, bueno, nada. Creo que este episodio estuvo bastante complicado. Estuve a punto de llorar en diversos momentos. Pero bueno, suscríbete, dale like, comenta, comparte, activa la campanita de notificaciones y comparte conmigo, con nosotros, si has pasado por algún proceso. Y envíaselo a alguien también que de pronto esté pasando por un proceso, o envíaselo a esa persona que no entiende tu proceso para que de pronto pueda entenderte un poco. Así que bueno, gracias por llegar hasta aquí.